Quisiera iniciar mi planteamiento esta tarde con ustedes nuevamente sobre el tema de las encuestas, para hacerles un pequeño complemento de lo que ya con muy buen criterio ha expuesto el senador Robledo. Y tiene que ver con una encuesta que ustedes no conocieron, una encuesta que en Hora 20 de Caracol Radio el director de la República anunció y que después suprimieron. Esa encuesta me tenía a mí en el segundo lugar con el 19% y no gustó, entonces no la publicaron. Así es que cuando dice el doctor Robledo que las encuestas hay que tomarlas con beneficio de inventario, pues sí, hay para todos los gustos. La que a mí me gustaba no la contaron. Así es que tampoco tenía uno que confiar demasiado. Lo cierto es que, como decía Álvaro Gómez, las encuestas son como las morcillas. Todo el mundo se las come, pero nadie sabe cómo las hace. Lo que sí sé y lo que sí siento es que va subiendo la marea y la desesperación de nuestros contendores pues está a la vista. No de otra manera se encuentra uno con actitudes como las que hemos tenido que presenciar en estos últimos días, bochornosas acusaciones mutuas que solamente causan vergüenza ajena. Hemos planteado que definitivamente quienes así se comportan dejan mucho que desear, y si uno va a decir que las campañas son propositivas y deben ser de propuesta, piensen ustedes que también tan importante como la propuesta es el comportamiento, el carácter, la catadura moral de quien aspira a llegar a la primera magistratura. Y por ello ese bochornoso incidente que tan mal sabor le ha dejado a los colombianos deja por lo menos esa lección. Quienes han hecho la guerra sucia electoral no están en condiciones de entregarle la paz a Colombia y mucho menos de hacer los cambios que la nación está reclamando y requiriendo. Así es que en buena hora nos han entregado esa visión de la verdad detrás de la noticia, porque al doctor Robledo le gustan mucho los refranes. Yo voy a compartir uno que escuché el otro día en La Guajira, que en pelea de comadres es donde se conoce la verdad de las historias. Y qué verdad tan absolutamente vergonzosa. Realmente descubrir cómo nos están gobernando no es un buen espectáculo y no se merecen seguir gobernando. Pero ha venido a reforzar al presidente Juan Manuel Santos, ¿cómo fue que le dijeron? Una reliquia electoral. Y esa reliquia, doctor César Gaviria, es importante que haya aparecido en escena porque clarifica también muchísimo el panorama. Porque fue precisamente en el gobierno de César Gaviria cuando se trasplantó y se sembró en Colombia el modelo económico neoliberal cuyas nefastas consecuencias estamos viviendo. César Gaviria fue el presidente del libre cambio. Abrió las fronteras de Colombia sin reciprocidad alguna. Le regaló el mercado interno a la producción extranjera. ¡Qué vergüenza! Y fue en el gobierno de César Gaviria que se iniciaron las grandes privatizaciones de los servicios públicos. La ley 142 de servicios públicos es de su cosecha, o tal vez es de su sucesor, del doctor Andrés Pastrana. Pero fíjense ustedes
que uno empieza a ver en esos gobiernos tejidos todos los personajes que hoy están en escena. Al lado del presidente César Gaviria había un joven senador antioqueño que sirvió de estrella, de ponente a los proyectos más profundos del gobierno neoliberal que iniciaba su trayectoria al lado de esa constitución extraordinaria y su carta de derechos que desde luego el modelo económico se empeñó en borrar. Álvaro Uribe Vélez fue el ponente de la Ley 50 de 1990, la llamada Ley de Flexibilización Laboral, que de flexibilización no tuvo nada, fue la ley que precarizó el trabajo y que borró las grandes conquistas del Estatuto del Trabajo que había obtenido la clase trabajadora colombiana con muchísimo esfuerzo, con la lucha de muchos años. Y él también fue el ponente, ni más ni menos que de la Ley 100, la ley de la privatización de la salud y de las pensiones. ¿Cómo les queda el ojo? Y en el gobierno del doctor Pastrana, que hoy es el padrino relicario de otra de nuestras contendoras, de la doctora Marta Lucía Ramírez, se encontraron en el gabinete ministerial la doctora Ramírez y el doctor Juan Manuel Santos. Uno era ministro de Hacienda y la otra ministra de Comercio Exterior. Es decir, los puntos focales del modelo neoliberal, el libre comercio y el achicamiento del Estado colombiano. Fue por esas épocas que se acabó la Federación Nacional de Cafeteros. Ustedes recordarán o habrán leído lo portentosa y lo importante que fue esa agremiación de más de 1 millón de cafeteros de Colombia. Y qué triste final. ¿Dónde está la famosa flota mercante gran colombiana? La feriaron. Yo creo que ni siquiera la vendieron, la liquidaron. Y los famosos depósitos para nuestro café de Alma Café, ¿dónde están? ¿Qué pasó? El banco cafetero acabó en manos privadas. Todo ese gran patrimonio construido con el sudor de la frente de los cafeteros de Colombia, lo malbarataron con las privatizaciones de esos años y hoy vienen a decir que es que los cafeteros no pueden competir y que por eso es que están de capa caída. Pero sigamos con el recuento de los personajes, porque todavía no han entrado en escena todos. Falta llegar al gobierno del presidente Uribe y encontrarnos al doctor Oscar Iván Zuluaga como su ministro de Hacienda, pero antes él también fue el consentido senador ponente de la ley 789 que acabó con los recargos nocturnos con los dominicales y que abrió la puerta de la tercerización. Cuando dice harina del mismo costal, yo creo que el senador Robledo se está quedando corto. Mire, es que van, se encuentran gobierno tras gobierno, se sientan en la misma mesa, están bajo el mismo tejado, comen del mismo plato, se cobijan con la misma cobija y vienen a decir que son distintos. Definitivamente, los medios de comunicación juegan un papel demasiado desorientador. Pero ¿por qué no van a hacerlo? Si es que en la medida que estos personajes sigan gobernando al país, van a seguir legislando en función de los intereses del sector financiero y de los grandes capitales
que han sido los beneficiarios de ese modelo que está generando desempleo, pobreza, quiebra y la pérdida de ahorro de generaciones de una enorme cantidad de familias cafeteras, agrícolas, industriales a lo largo y ancho de toda Colombia. Así es que tenemos que tomar este proceso electoral en serio. Ha llegado el momento de decir basta ya, no más. Estuve y he estado en muchos debates. El cuento de que no ha habido debates no es cierto. Lo que pasa es que el presidente de la República no ha querido ir a rendir cuentas. Eso es otro cuento. Pero yo he estado escuchando las propuestas de nuestros contendores en esta carrera presidencial. Y de hecho muchas muy interesantes. Muchas de ellas, caramba, parecen calcadas de nuestro programa. A sorpresa que la gente no sepa que son alternativas distintas, porque usted después de cualquier debate lee la reseña de los medios de comunicación y todo está bastante aguado, homogenizado. Pero aún así, te quiero decir lo que le dije en mis 2 minutos de cierre en el debate que sostuvimos el día de ayer en la Cámara de Comercio de Bogotá alrededor de un planteamiento de Fedesarrollo y de la revista Portafolio. Dije, mire, juntos podemos tener la Colombia que siempre hemos soñado. Presidenta Clara López, Colombia por un buen camino.